Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado de honor, el comandante Bayardo Arce, asesor del presidente Ortega para asuntos económicos, asesor económico. Bayardo, bienvenido al programa. Teníamos tiempo de no compartir, amigo. Bastante tiempo de que no me invitaba. Ah, que son bien escurridizos. Y además yo sé que es bien ocupado. Bueno, la verdad es que sí he estado más retrechero porque por razones de salud estoy siendo más perseverante en los ejercicios que los hago en la mañana. Entonces hoy para venir aquí ya no pude caminar, ¿verdad? Pero me pareció importante ya que nos encontramos y quedamos de tener este nuevo encuentro en televisión después de tantos años. Presupuesto, comencemos con el presupuesto. El día de ayer, el gobierno, el presidente Ortega presenta, tal como dice la ley, el presupuesto para el 2015. ¿Qué es lo novedoso que trae este presupuesto? ¿Qué es lo que ustedes dicen, bueno, el gobierno del presidente Ortega en el presupuesto de 2015 nos estamos enfocando en qué es en? Mira, para mí lo novedoso es que hemos hecho un esfuerzo al organizar el presupuesto para sostener e incluso incrementar los beneficios sociales de los sectores más vulnerables del país y seguir avanzando sostenidamente en la inversión en infraestructura, que es lo que está haciendo posible atraer la inversión extranjera y nacional y que el país siga marchando y pueda vaticinar el mayor crecimiento en Centroamérica, excluido Panamá, que tiene el fenómeno del canal como un factor especial de su crecimiento. Entonces, ¿por qué esto es novedoso? Porque al fin de cuentas la situación económica internacional sigue siendo sumamente compleja. Por un lado, la recuperación de Estados Unidos, que es nuestro principal mercado, es siempre lenta e incierta. Europa es muy crítico, pues Europa ahora celebra cuando crece 1% o crece 0,5%. Nos decía Daniel cuando discutíamos el presupuesto que al fin de cuentas en todo estábamos mejor que Estados Unidos y Europa desde el punto de vista relativo. Pero si tomas en cuenta la situación internacional más allá de los efectos que dejó la recesión económica y ve lo que puede implicar, por ejemplo, ahorita la crisis en Ucrania, lo que puede implicar la crisis con el Estado Islámico en Irak y Siria. ¿Ve? Es decir, todo eso puede tener una repercusión en la volatilidad de los precios del petróleo, en la dinámica económica internacional. Ahora agreguemos el tema del ébola, no solo por los costos que implica enfrentarlo, sino por la cantidad de medidas que se van a tomar con el tema migratorio. ¿Ve? Entonces todo esto no hace fácil para un país dependiente o más que dependiente, interdependiente como el nuestro y pequeño, lograr un equilibrio en su economía que te permita seguir creciendo y seguir avanzando en la mejoría social de la población. Antes de cuando toquemos los temas de la economía nacional, el gobierno viene de hacer una reducción de su presupuesto del 2014. El gobierno se vio obligado a hacer una reforma presupuestaria reduciéndose el presupuesto. Sí. Unos dicen que calcularon mal, que fueron sobreoptimistas el año pasado cuando presentaron este presupuesto. ¿Qué garantía tienen ustedes de que no van, primero, si es realmente que cometieron un error de ser sobreoptimistas el año pasado? Y en segundo lugar, ¿qué le garantiza que no van a tener que volver a hacer una reforma presupuestaria para reducir el presupuesto como lo hicieron este año? Precisamente ese es el esfuerzo y lo que hace lo nuevo, pues, entre comillas, que podemos anotar en el presupuesto. ¿Qué es lo que nos pasó en el 2014? Lo del 2014 viene arrastrado del 2013. Recordad que el presupuesto nosotros estamos obligados por la Constitución a presentarlo el 15 de octubre. Eso implica que vos haces tu presupuesto sobre la información real que tenés
en los 3 primeros trimestres y una proyección del último trimestre. Eso implica que vos pues, no podés tener bolita mágica para saber cómo se van a comportar los precios de tus commodities. Nosotros, al cierre de año, vos muy bien lo sabés, es que sacamos la mayor producción agroexportadora nuestra, café, azúcar, etc. Y en el 2013, todos estos precios se desplomaron. ¿Recordás a cuánto cayó el café del 2013 después de los precios? $110 casi. Entonces, obviamente eso tuvo un impacto en nuestros estimados de recaudación, que ahora van con un nuevo calendario. Ahora vamos de enero a diciembre y la gente termina de declarar en marzo. Nosotros teníamos que esperar hasta marzo para saber, más allá de estimaciones y cálculos, cuál era la realidad del impacto económico de esa caída, que no solo se refleja en materia de exportación y cuánto vendés menos, porque la exportación no está grabada, pero lo que entra al país es menos dinero, la dinámica económica que eso en el país es menor, la demanda interna es menor y por lo tanto también las expectativas de inversión para el consumo interno tienden a disminuir. Entonces, nosotros en marzo vimos la situación compleja, alertamos al presidente en el gabinete económico y él tomó una medida que se nos filtró un poco, que fue hablar con todas las instituciones y decirle, hombre, les vamos a contener los desembolsos del presupuesto aprobado en un promedio del 5%. Y no contraten más gente salvo que sea estrictamente indispensable. Es más, el que vaya a contratar tiene que justificar esa contratación. Y tratemos de funcionar con lo que está. Mientras vemos el comportamiento de la economía, que normalmente nosotros lo que hemos hecho es, más o menos en agosto o septiembre, incrementar el presupuesto. Entonces digo, bueno, a lo mejor no lo vamos a poder incrementar, pero le vamos a poder devolver este ahorro forzado interno, administrativo que estamos haciendo. ¿Cómo se nos filtró un poco? En el Poder Judicial hubo cierto molestia, alboroto ahí por las restricciones, y bueno, dentro de la explicación que se les dio fue de que había una decisión administrativa interna y que se le había hecho llamado a todos los poderes a seguir en esa lógica. Pues con la falta de acusación de la oposición y del periodismo, como que se les pasó el fenómeno que ya visualizaba esto. Indudablemente, después nos cae el periodo de los terremotos, se nos paraliza la construcción, se paralizan inversiones, porque bueno, no se sabe qué es lo que va a pasar, hay de vez en cuando enfoques tremendistas, a veces se cuestionó excesiva prevención nuestra, vos mismo estás cuestionando ahorita el tema de la prevención que se ha hecho con las escuelas. Entonces, todo esto incide en la dinámica económica, en las importaciones, hombre, y se nos cae el estimado que teníamos. Entonces, ¿cuánto aumenta más este presupuesto del presupuesto del 2014? En el incremento el volumen general, pues, volumen. Bueno, en recaudación aumentamos en unos 5.500 millones y en gastos unos 6.800 millones. Tuvieron que hacer cuando hicieron la reforma presupuestaria, hubieron expertos fiscales, pongámoslo, que decían de que la reforma tributaria que se había hecho, la reforma fiscal, había fracasado. Y que por eso tenía que volverse a hacer otra reforma fiscal para las recaudaciones del gobierno no habían sido suficientes. Ayer decía Juan Sebastián Chamorro, presidente ejecutivo de FUNIDE, que no se podía hablar de si fracasó o no fracasó, porque no había pasado el año para hacer, por lo menos un año, para hacer una evaluación. Nada tuvo que ver lo de si fracasó, si fue lo de la reforma fiscal. En absoluto, además te puedo asegurar que no fracasó. Nosotros ya hicimos nuestra evaluación porque ya pasó un año, no la hemos publicado porque no tiene ningún sentido en este momento.
Y bueno, ese es el enfoque simplista de los llamados expertos fiscales o economistas. O sea, pero no hay porque incluso nosotros hablamos que una de las causas que nos llevaban a hacer el recorte era que estábamos viviendo. Yo te estoy hablando, fíjate bien, desde la caída de precios del 2013, que nos impactó en el cierre de año del 2013, que lo pudimos ver hasta marzo del 2014. Y después toca el tema de los terremotos. Después vienen los terremotos, y en eso nos cae una sequía, más lo que venimos avanzando de la roya, que ya nos iba a impactar en el volumen de producción de café que comienza a recuperar. ¿Qué es lo que nos ha mejorado la economía en el 14? Las exportaciones. Y dentro de las exportaciones, que fundamentalmente el tema de las commodities nuestros, volvió a recuperar el precio del café, volvieron a recuperar muchos precios de exportación, porque hay otros factores internos que se han visto afectados. Entonces, la concertación no tuvo nada que ver. Ni está empezando a hacer una reforma tampoco. Sí tenemos pendiente. Es que estos expertos fiscales ni siquiera leen la ley de concertación fiscal. Nosotros dejamos establecido 2 revisiones a la ley de concertación. Una de cara a ella misma, porque esta es una nueva modalidad fiscal, esto no es una reforma, esto es un nuevo sistema fiscal, un nuevo régimen fiscal, ¿ve? Que apunta a la modernización. Por eso es que ve todavía una serie de problemas que vamos buscando cómo resolver, porque vos ahora declarás en línea, y de repente vos querés declarar y te sale, ¡pum!, cerrada la vez, cerrada tu ventanilla. ¿Ve? ¿Y por qué? Porque no has pagado un impuesto, o porque vos recaudaste un IVA, se lo acreditó el que lo pagó, pero vos no lo has entregado. ¿Ve? Y automáticamente esto tira a que Jaime no ha entregado ese IVA, que cobró, ¿ve? Y que yo ya me lo acredité porque lo pagué. ¿Me entendés? Entonces toda esa modernización, pues veíamos que era un reto de complejidad. Entonces nos impusimos una revisión. Esa revisión se fue atrasando con los factores de, primero, que nos faltaba una evaluación profunda de su impacto, ¿ve? Y segundo, con todos estos factores. Estamos trabajando en función de hacerla este año para que ya tenga vigencia el próximo año. Te puedo adelantar incluso temas, porque ya los hemos concertado. Una de las cosas que quisimos hacer es la muy comentada, cuestionada, discutida autotraslación. ¿Ve? Hombre, hemos llegado a la conclusión de que esa cosa no camina en este país. Que un enredo, pues estamos listos. Para mí no es muy complicada. Para la DGI es un desgaste. ¿Ve? Y entonces, bueno, cuando llegue su momento, ahorita tenés que aplicarla medio como podés. Pero pues, ya estamos de acuerdo, hombre, que fue una medida que en otros países ha funcionado, más moderno, con más cultura fiscal, etcétera, pero que aquí es muy, muy complejo aplicarla. Pero ese tema en su momento se va a quitar. Entonces, eso lo hemos venido trabajando con el COSEP, esperamos terminarlo en los próximos meses, que se apruebe antes de que se vaya a la Asamblea y que entre en vigencia en enero. Y el segundo periodo, que lo vamos a comenzar a trabajar el otro año, Jaime, es la aplicación en nuestro régimen fiscal de los precios de transferencia, que es el mecanismo por excelencia de las grandes empresas para la evasión fiscal, para la elusión fiscal, si vamos a utilizar el término más suave que utiliza mi amigo Kiko Báez, que dice que hay una diferencia entre evadir y eludir. ¿Por qué? Porque una empresa transnacional que tiene presencia en todos estos países, ¿ve? Y que sus recursos fluyen, ¿ve? Entonces busca donde tiene mejores condiciones fiscales y sus ganancias las mueve hacia allá, ¿ve? A través de diversos mecanismos. Pues uno de ellos, por ejemplo, es que, bueno, voy a contratar en mi filial de Costa Rica X servicio y le pongo unos enormes precios, ¿ve? Entonces, pues la filial de aquí no gana gran cosa, aporta muy poco, la ganancia se va a Costa Rica porque ahí es donde está sobrepagando un servicio, porque tal vez el régimen fiscal de Costa Rica es más favorable y entonces sus ganancias globales son mayores.
Entonces, hay una dinámica internacional de fijar precios de transferencia. ¿Cuánto vale un presentador de televisión de tu calidad? Bueno, entonces, bueno, después no te pueden decir, ay, que este presentador vale 10 veces más que Jaime. Espérate, no, este es la escala de Jaime. Es un trabajo complejo, pero ya tiene un avance enorme en Europa, en Estados Unidos. ¿Y ya llegaron a consenso con el COSEP en ese sentido? No, eso lo vamos a trabajar todo el 2015. Eso es lo que va a trabajar. Es de las tareas más complejas, definir cuánto cuesta un consultor, sí. Cuánto cuesta un asesor de una tarea, cuánto cuesta un servicio de información, cuánto cuesta un servicio jurídico afuera, ¿sí? Para que no te salgas inventando un precio cualquiera. En este presupuesto, ustedes hablan, y ayer habló el ministro Acosta, de que se le hizo un incremento a los trabajadores del gobierno, del sector estatal. Los críticos ya empezaron a resaltar y dicen que si realmente querían beneficiar al trabajador estatal, ¿por qué no se le incluye el bono de los 1.000 córdobas? Creo que son entre 700 y 1.000 córdobas que se le dan a los empleados del Estado como parte del salario. Que eso, realmente esa era la manera que se podía beneficiar a los trabajadores del Estado. Mira, ¿Qué pasa ahí? Esta es una crítica simplista. Incluso hoy el medio empresarial, la prensa, nos critica otra cosa, que dice que estamos disminuyendo el monto del bono y los beneficiarios, y es cierto. ¿Y sabes por qué? Nos alegra eso a nosotros, porque el bono es para ayudarle, alivianarle la situación a los trabajadores del Estado que ganan menos de 5.500 córdobas. Eso significa, porque no ha habido aumento significativo de los trabajadores del Estado, que, hombre, con los ajustes salariales que hemos venido haciendo, con las negociaciones que hacen los empresarios con los trabajadores y el gobierno en el salario mínimo, ha venido incrementando poco a poco el salario de Nicaragua, que dicho sea de paso sigue siendo el más bajo de Centroamérica. Entonces, cuando ya alguien sobrepasa los 5.500 córdobas, sale el beneficio del bono. Entonces va a haber más empleados ganando más de 5.500. Esa es la razón. Exactamente, hay mucho más empleados ganando más de 5.500 y por lo tanto ya no reciben el bono. Ahora, ¿por qué no convertía el bono en salario? Bueno, si yo te convierto el bono en salario, tenés que pagar sobre ese bono en salario una serie vacaciones, aguinaldo, de prestaciones, liquidaciones, etcétera. Que no, ese es un sobregasto para el Estado, pero para el trabajador mismo, ¿qué implica? Hombre, tiene que aumentar su cotización de seguridad social, tiene que aumentar una serie de erogaciones, posiblemente, no lo lleva a pagar impuestos sobre la renta, antes sí, cuando lo comenzamos a hacer sí lo podía hacer y pagar impuestos sobre la renta. Entonces lo que hacemos es ponerlo como un complemento. Pero le ayuda, después le va a ayudar para su retiro, para su pensión, para su liquidación, pero etcétera, etcétera. Pero lo mejor es lo que vamos haciendo, es ir subiendo el salario, ¿ve? Para ir haciendo desaparecer el bono. En este presupuesto me fijé, por lo que leí, por lo poco que leí, y tengo que admitir que no van a conocer ahorita que, de acuerdo a la política esta, todos los trabajadores del Estado tienen un incremento del 5%. Sí, eso. El sector salud, que tiene un rezago, tiene un incremento del 7%. Y el sector de los maestros, que es el más rezagado, tiene un incremento del 9%. Bueno, este presupuesto ustedes lo hicieron pasado en un precio averaje del combustible de $100 y pico $104 para el año. Sí. De acuerdo a la tendencia que se viene desde septiembre para acá, el precio del combustible el precio del petróleo viene hacia abajo, hoy amaneció menos de $80, y ayer estaba leyendo a nivel internacional que prevén para el 2015 el precio del petróleo entre 70 y $75 máximo. No, salió un economista ahí, técnico, diciendo $50. $50. Mira, si eso pasa, hombre, este presupuesto va a ser mucho mejor, porque nosotros tenemos que ser prudentes. Imagínate que yo haga el cálculo de mi presupuesto con $50 el barril
y de repente se me dispara a 120 porque la guerra en Irak y Siria afecta la producción petrolera mundial, la guerra en Ucrania se generaliza y afecta la producción petrolera mundial, esto se hunde. Entonces, aquí te estás hablando de que ahí está, ustedes podrían tener como gobierno un colchón bastante... Puede haberlo. Acomodado, bastante grande. Pues, puede haberlo, pero la tendencia, las proyecciones, nosotros nos guiamos mucho por las proyecciones del Fondo Monetario y de organismos especializados, es que el petróleo va a andar en los $104 promedio durante el 2015. Es que hay una estrategia ahorita en los países árabes a desbaratar las nuevas empresas que se han formado en los Estados Unidos que están explotando petróleo. Egipto, sí. Entonces, para sacarlo a esos del juego, prefieren aguantarse un año mordiendo el leño, como decimos, ¿verdad? Para sacar a esas de juego. El único que me lleva a la siguiente pregunta. Sí. El más perjudicado, según los expertos, y que no aguanta eso, es la economía venezolana, la exportación del petróleo venezolano. Entonces, por un lado tendría buena noticia para Nicaragua, pero por otro lado esto podría afectar la relación entre Nicaragua, o el apoyo entre Venezuela hacia Nicaragua. Eso también lo están tomando en cuenta. Por supuesto. Por eso es que nosotros tenemos un cálculo global. Ahora, el impacto que tiene el apoyo venezolano en el presupuesto es relativamente bajo, bastante bajo. Porque recordad que el apoyo venezolano primero está basado efectivamente en el petróleo, porque el 50% de la factura que nosotros pagamos, como se le paga a todas las petroleras del mundo en 90 días, ellos lo dejan en los fondos Alba Caruna, y en el fondo Alba propiamente dicho. Ellos lo ocupan eso para dos cosas: uno para donaciones y otro para inversiones que contribuyan al desarrollo. Entonces no tienen una expresión propiamente en el presupuesto. Pero tienen una cláusula que si el precio llega a X precio, baja tanta cantidad, ese 25% se cancela. Exactamente, pero la cantidad que tiene fijada, si no me equivoco, es precisamente los $50 cuando se arrancó esto. Entonces, es posible que lo hayan ajustado ya, pero bueno, en derecho las cosas se hacen o se deshacen a como se hacen. Y Petrocaribe es un proyecto de economía internacional solidaria. Y yo me imagino que si llegaran a darse esas situaciones, seguramente Petrocaribe se va a reunir, puede revisar ese precio, esa banda, y también revisar la cooperación, porque no se trata de que, ok, seguir cooperando con todos nosotros y jodete vos. No, tenemos que buscar cómo todos solidariamente salir adelante. ¿Por qué si tenemos una ayuda, un apoyo venezolano, ya sea directo o indirecto al gobierno, pero al país hay un apoyo? ¿Por qué nosotros los nicaragüenses, los consumidores, seguimos pagando el combustible o el segundo combustible más alto, el combustible más alto de Centroamérica? ¿Cuál es la lógica que hay alrededor de eso? Lo hemos explicado reiteradas veces. Mira, y ahí vienen otra vez nuestros famosos analistas económicos, que yo creo que más funcionan haciéndole el trabajo a una oposición incapaz de articular un planteamiento, haciendo análisis tergiversados. En primer lugar, nosotros traemos el petróleo por los puertos del Pacífico porque no tenemos puertos en el Atlántico. Eso implica que nuestro petróleo tiene que recorrer y cruzar el canal de Panamá y pagar un peaje, lo cual encarece. Si nosotros tuviéramos un puerto en el Caribe y oleoducto para moverlo para acá, el precio sería distinto. Somos el único país de Centroamérica que no tiene un puerto en el Caribe, exceptuando obviamente El Salvador, que no tiene Caribe. Ahora, el segundo factor que influye en esto es nuestra limitada capacidad de almacenamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí viene, esto no lo puedes traer te voy a hacer un barquito chiquito para vos, ¿me entendés? Esto viene en un barco que tiene, por decir algo, 500.000 toneladas de capacidad, y el país solo le puede recibir 200.000. Pero vos pagás el movimiento de un animal de 500.000 toneladas. ¿Cuándo se va a componer eso?
Ahora, por eso es que priorizamos en el proyecto de la refinería los tanques de almacenamiento que están viendo vos. Si vos vas ahí por la zona del velero, ves, en lo que es el proyecto, vas a ver que ya se han construido una cantidad de tanques, que cuando ya estén listos y operativos, lo que va a hacer el barco es tirar por el oleoducto que hay desde el mar y llenar esos tanques. Entonces vos vas a poder recibir, si vinieron 500.000 toneladas, la recibís en un viaje. El precio que tiene el flete sobre cada galón de gasolina va a bajar. ¿Cómo te explicás, si esa es la razón, cómo explicás que Alba Petróleo le vende petróleo a su equivalente en El Salvador, y El Salvador lo vende más barato que Nicaragua? Ya te digo. O sea, nosotros lo recibimos, nosotros le vendemos a El Salvador, y El Salvador lo vende más barato que nosotros. Capacidad de almacenamiento. Tienen más capacidad de almacenamiento. Recordad que el problema de este país es que durante... No, pero es Nicaragua el que le vende a El Salvador, no es Venezuela. No, ellos le venden. Nosotros. No, ellos le venden. No, nosotros no le vendemos. Ellos nos descargan aquí y después van a descargar a El Salvador. Eso ha sido un alivio relativo. ¿Me entendéis? Eso ha sido un alivio relativo. Nosotros no le damos combustible a El Salvador. Pues. Además le descargan a una pequeña parte, porque El Salvador sigue comprando petróleo. Acuérdate que ellos hasta ahora van a entrar al tema de Petrocaribe, los que continúan una parte para las gasolineras de bandera blanca. Ellos siguen teniendo suministros de otra fuente. Otro de los temas, ayer mencionó Juan Sebastián Chamorro, y tiene que ver también con un problema que se le viene al país el año que viene. Decía, el costo de la energía sigue siendo un factor que aleja a los inversionistas de este país. Dice que se perdieron 2 empresas grandes que querían instalarse en la zona franca y se fueron para Costa Rica. Aquí se habla de que el cambio de matriz se ha ido beneficiando. Pero a Juan Sebastián yo le decía el otro día bromeando de que las computadoras del FUNIDES, el que se las donó les puso un software. ¿Ve? Que cuando ellos agarran toda la información del país y ven que va bien, de repente el software, independientemente de la voluntad de ellos, les mete un párrafo que dice pero, y comienzan con los peros. El pero puede ser que le va a dar la enfermedad holandesa, que puede caerse el gobierno de China. Hombre, entonces ese enfoque que te está haciendo Juan Sebastián, yo no pude oír todo el programa, me pensás que no me pegue totalmente en tu programa, porque yo ya había recibido de él el informe que iba a presentar. ¿Ve? Pero es correcto y correcto lo que dice. ¿Y por qué Jamber, la principal empresa industrial de Costa Rica, dice me voy para Nicaragua? Entonces, ¿por qué? Porque ese es el mercado, hombre. Hay gente que dice, hombre, yo voy a funcionar mejor. ¿Por qué se han venido tantas empresas de Honduras? ¿Por qué está invirtiendo tanto aquí empresarios salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, costarricenses? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos nosotros porcentualmente el mayor crecimiento en las inversiones extranjeras en Centroamérica? Entonces el costo de la energía no es un factor. Claro, es un factor. Pero decir que el costo de la energía está corriendo a los empresarios porque 2 empresas se fueron, es no ver que simultáneamente han venido una cantidad de nuevas empresas. Ahí está anunciando Walmart una inversión ahorita de 100 millones en el interior del país. Y a seguir esta dinámica. Que nos lleva a la siguiente. El año que viene, con los TPL, si no se logran renovar, gracias a Dios las proyecciones son menores. Pues primero el presidente del Banco Central había dicho alrededor de 30.000 empleos. La última cifra que presentó FUNIDE y concuerda con la gente del sector privado, es 7.000 empleos. El Banco Central nunca ha dicho que se iban a perder 30.000 empleos, sino que en el régimen de los TPL hay 38 empresas que emplean a 30.000 trabajadores. Entonces nosotros están en riesgo, porque bueno, si estas empresas dicen, hombre, sin TPL yo me voy, bueno, pues perder 30.000 empleos.
Pero precisamente de las 38 empresas hay una cantidad que dicen, hombre, con algunos ajustes que yo haga y ciertas demandas que ya nos hicieron, que estamos estudiando, nosotros podemos seguir adelante aunque tengamos una rentabilidad más baja. Una de esas demandas es comprar directamente a la generadora la energía eléctrica. Es una de las demandas que hay. Usted los quitaron, después lo volvieron a poner. No, todo está en análisis, todo está en análisis. Lo que pasa es que nosotros tenemos otro problema, que tenemos que ser precisamente equitativos. Aquí hay dos factores. Por un lado, nosotros cuando se disparó el precio del petróleo y las tarifas pudieron haber reventado esta economía, hombre, nosotros le dijimos a Venezuela, hombre, de tu fondo ALBA no me podría prestar dinero para cubrir una parte del crecimiento de la tarifa. Sí. Y todo el mundo sabe aquí que nosotros le debemos, creo que 120 o 180 millones de dólares en tarifa a ese fondo, sin intereses. Sin intereses, fíjate bien. ¿No lo vamos a pagar? Bueno, vamos a que se joda Venezuela, pues, para que estemos todos aquí felices los empresarios. No, los empresarios conscientes están conscientes. ¿Qué significa eso? Después les decimos, hombre, Gas Natural botó la toalla, aquí vienen unos españoles de dos empresas que dicen que le meten, pero que no la pueden agarrar toda. Hombre, ustedes estarían dispuestos a invertir algo ahí, pues, para completar, porque el Estado no tiene dinero. Porque decían, el Estado la va a agarrar. No, el Estado no tiene plata para invertir en eso. Hoy tenemos 16% y ahí no pasamos. ¿Ok? Pues, ¿cuánto es? Bueno, los españoles van a poner el 50 y pico, nosotros lo ponemos. Invierte. Ahora le va a decir, que quiebre y Norte y Sur y perder votos reales y que lo pierdan los españoles. Pero no me diga que solo por permitirle a la zona franca que pueda comprarle directo, va a quebrar Norte o Sur, pues, a la empresa esta. ¿Y de qué gana la empresa si no es de vender electricidad? No, mira, no es un tema que esté cerrado, No es un tema que esté cerrado, yo te estoy explicando la lógica general. Correcto. Porque cualquiera te puede decir, hombre, fíjate que yo genero, voy a decir un ejemplo, así arbitrario, loco, si vos querés, los ingenios. Hombre, yo genero energía y te la vendo barata. Entonces, el resto del año, ves que yo necesito energía, permitirme comprarla directo. Porque yo genero empleo. Y te lo dice los supermercados, yo genero empleo. Déjame comprarla directo. Pero hay una ley de todas maneras que si vos consumís tanto. Entonces, ¿qué significa esto, Jaime? Que hay que estudiar el tema. Está en estudio. Nosotros no hemos dicho que no. Pero está en estudio. También hay unas demandas locas. Que de repente te dicen, que mis funcionarios puedan venir y traer todo libre de impuestos y no pagar impuestos. Espérate. Pues qué alegre. Si yo te dejo que tus funcionarios extranjeros no paguen impuestos, y entonces me lo va a pedir cualquiera que tenga funcionarios extranjeros aquí. Y entonces, ¿con qué financio este presupuesto? ¿Cómo hago yo para recaudar 5.000 millones más, gastar 6.800 millones más, aumentarle el sueldo a los maestros, aumentar el gasto en educación, aumentar el gasto en salud, mantener la atención de salud? Hacer 3.400 kilómetros de caminos y carretera. ¿Cómo lo hago? Si todo el mundo me dice, déjame no pagar impuestos. Bueno, pero ahí es donde viene por eso es que les pagan los grandes salarios a ustedes para que tomen esas decisiones difíciles. Por eso. Porque tienen que tomar los grandes salarios. Este gobierno me la paga. Fíjate que el salario promedio, el salario de los ministros equivale a $3.000 en Córdoba. Y sobre esto te cae el IR, el INSS. Tenés que poner en el balance, le cedo a esto, si no le cedo a esto, estos se me pueden ir. Porque hay un pleito en todo Centroamérica por las empresas de zona franca, puede ser una realidad. El nuevo presidente de Honduras está con una ofensiva fuerte. Entonces, ¿cuánto dejo de percibir si le acepto esto contra si se van, cuántos empleos pierdo? Por eso te digo que eso está en estudio. Nosotros no hemos dicho que no. Lo que te digo es que está en estudio. ¿Por qué? Porque nosotros el tema aquí, yo creo que todas las cosas las tomamos con suficiente seriedad y estudio. Por eso yo no tengo nada que ver en esa área, pero me imagino que el área de prevención de desastres, el SINAPRED y la presidencia han de haber evaluado, con semejante pijazo que recibimos, porque fue un pijazo serio, no me parece que no. El de lunes. Y después siempre vienen una serie de cosas
con los niños, ¿qué haces con los niños? Por un entrenado, vos entrenar a trabajadores cómo salir, pero niño es niño. Tomaron la decisión de cerrar unos días las escuelas. Bueno, que después a lo mejor la vamos a reponer con domingo. Porque tiene que ver eso con la pregunta que te hizo de la zona franca. Prevención. Okay. Entonces nosotros aquí somos muy prevenidos en las medidas que estamos tomando. Tenemos que estudiar cada cosa, no puede ser que a la loca, que porque ahora se le ocurrió a un presentador de televisión muy inteligente como vos, o a un opositor que llegó y dice, yo soy el sabio, congelen los productos a 8 productos de la canasta básica, o porque allá dijo un economista que dice él que es muy sabio, que hay que hacer con el petróleo y tal cosa, vamos a correrlo a hacer. No, nosotros estudiamos los temas, vemos los pros y los contras, vemos qué impacto pueden tener a lo inmediato y al futuro, porque no podemos hacer una política económica para hoy, no podemos tener ciertas soluciones hoy y tener hambre y desastres mañana. Sí, así trabajamos la política en este país. ¿Y cuánto tarda? Déjame hacerte esta pregunta, me voy a saltear porque quería tocar, pero, por ejemplo, el sector privado viene quejándose desde hace varios años de que no logra trabajar con la Dirección General de Aduana. Y estamos hablando que no es un tema que esté politizado, polarizado, porque empresarios sandinistas y empresarios no sandinistas te han dicho el mismo problema. La vez pasada vos lo retaste y dijiste, preséntenme casos. Ya me lo presentaron. Y ya te lo presentaron. Lo estamos estudiando con ellos, lo vamos a estudiar, ya estamos estudiándolo nosotros y va a haber una reunión con ellos. Pero fíjate cuánto tiempo pasó, y yo se lo acabo de recordar ahorita, José Ángel, a la comisión que llegó. Pasaron ustedes meses diciendo que es la aduana, que es la aduana, que es la aduana, ¿ven? Y además llegaron después a mentir, porque dijeron que ya no la habían presentado. Y no la han presentado, lo dije el día del empresario porque lo volvió a mencionar José Ángel en su discurso. Y le dije yo, oye José Ángel, si ustedes no han presentado. Entonces llamó a gente de su equipo. Y no le hemos presentado. ¿Cómo no? No han presentado nada. Entonces después llamaron por teléfono. Tenés razón, no lo hemos enviado. Ahí lo vamos a enviar. Pero yo te esos 20 y pico de casos, pongámosle que te presentaron. Ahí llevan inclusive resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces la pregunta es, mientras vos estudiás, usted, el equipo económico, te digo vos porque vos sos la cabeza de ese equipo, ¿quién le va a reponer a los empresarios la plata que pierde o que ha perdido? Mira, o sea, el gobierno viene, si vos pagas tarde tus impuestos, te clavan una multa y intereses morosos y todo lo demás. De acuerdo con vos. ¿Quién le reembolsa a los empresarios? Tenemos una deficiencia que tenemos que corregir, que es que nosotros tenemos un plazo para devolverle el IVA a la gente cuando paga en aduana y después se le devuelve por ingreso. Ahí tenemos cosas que corregir. Yo no estoy diciendo que somos el gobierno perfecto, pues. Aquí no somos suizos. Si fuéramos suizos comeríamos solo chocolate y queso gruyère. Somos nica. Y estamos en un proceso de aprendizaje. Lo que yo sí le insisto a nuestros amigos empresarios, se lo acabo de decir en esta reunión, hombre, es que tenemos que aprender a relativizar las cosas. Porque ellos que son, primero, parte importantísima, clave en las decisiones que toma Daniel en política económica, que son importantísimos y clave en los logros que ha tenido la economía en el país en estos años, a veces se descuidan y no magnifican lo que están diciendo. El mismo José Ángel me dijo a mí, por ejemplo con la DGI, que el problema es que no puede declarar uno porque la VET está cerrada, que aquí, que allá. Ya terminaron un estudio con la DGI. ¿Sabes cuántos casos son? ¿Sabes cuál es el porcentaje de problemas de la VET? De que te cierran la VET, es decir, que no puedes declarar. El 2%. El 2% en cuántos contribuyentes. Estás hablando en 400.000 contribuyentes. No se justifica. Y ya tomamos un acuerdo. Es decir, ya la VET te va a decir, don Jaime, su página está cerrada porque usted cobró un IVA que no ha pagado. Punto.
Yo he oído más quejas alrededor de aduana que de la DGI, pues. Pero entonces, también de la DGI, hablaban que es una de esto, y yo he oído economistas que es una barbaridad, que por qué la automatización, incluso que la gente, no todo el mundo tiene computadora, todo el mundo está declarando online. Segundo, la aduana, efectivamente con la aduana hay quejas, y yo creo, analizando casos, en que algunos casos que he visto son quejas justificadas, pero ahora igual, ¿cuántos casos? Me está presentando 20. ¿Cuántas operaciones hace la aduana al mes en este país? Pero esos son los reclamos de aquellos que tienen capacidad de poder hacer. La vez pasada estuviste reunido con los pequeños empresarios, con IPIME, creo que Leonardo Torres. No, ahí fue pero tuvo Leonardo, ¿cómo se llama? Leonardo Torres. Sí, estaba ese, uno de ellos. Y uno de ellos, entonces... Mira, me plantearon el mismo problema. A ver, ¿cuál es el problema, Leo? Y pues me saca el caso de la Delmo, que es uno de los directivos de ellos. Ajá, le digo, sacaría, pero está bien. Pues lo que me estás diciendo, voy a estudiarlo, porque pues, como me lo planteas, hay algo raro. Porque él lo que planteaba era que le habían salido no sé si en lo que va del año, de los chequeos aleatorios, 52% de sus cargas le salía el semáforo en rojo. Esto es demasiado para ser aleatorio, ¿verdad? Que, oye, más de la mitad de lo que traigo me sale rojo y tiene que ir a revisión. Está bien, puede haber algún problema, déjame verlo. Pero la vez pasada tuviste los pequeños empresarios del mercado oriental que le retuvieron la mercadería. Digo yo, a ver, díganme, ustedes dicen que tienen un montón, ¿qué otros casos hay? Ninguno. Entonces le digo, digan que este caso ni siquiera debe haber venido aquí a esta mesa. Bastaba que me llamara el presidente con IMIPYME, me dijeran, ve, estamos teniendo problemas con una empresa importante nuestra y esto, y lo hubieran visto ejecutivamente. Pero me pone en la agenda problemas de la aduana, problemas de la aduana, de una empresa. Entonces, creo que a veces aumenta, magnifica. ¿Qué es lo que pasó con lo si vos tenés que valorizar. ¿Qué pasó con lo de los mercados? Que le estaban sobrevaluando y todo, se reunieron. Supuestamente después llegaron a un acuerdo con una parte, con otra parte no llegaron a acuerdo. ¿Por qué? Porque hay de todo, de toda la viña del Señor. No, yo estoy claro de eso. Entonces vos tenés que hacer una evaluación. Los empresarios formales dicen que todos esos pequeños son favorecidos en la aduana y que por eso ellos no pueden competir con el mercado oriental, etcétera. Si vos le preguntás al sector empresarial que te haga una evaluación sobre el trabajo de aduana, te la aplaza. ¿Verdad? Si vos tenés que hacer una evaluación como parte de tu trabajo como asesor económico... En una reunión con el FUNIDES, y le entregamos toda la documentación, y te vuelvo a repetir, yo no es que pongo mis manos al fuego por la aduana. No, yo estoy claro. Yo no es que diga que es la institución perfecta. Pero en esa reunión con el FUNIDES sobre facilitación del comercio, que yo llevé al director de aduana con su equipo, y le llevé... a la presidenta de la Corte Suprema, le invité porque querían hacer una mezcolanza que yo le sugerí separarla, hablar de derecho y de facilitación de comercio, no separados, son cosas distintas. Pero llegué a la presidenta de la Corte, al procurador de justicia, al director de aduana, etcétera, y le volvió a salir el software que dice pero dime, ¿qué es lo que le demostraron ahí? Vean, aquí está cómo nos ve a nosotros la Organización de Comercio, la aduana nuestra. ¿Cómo lo ve el Banco Mundial? ¿Cómo lo ve el BID? ¿Y lo ve bien? Claro. Déjame hacer... Ahora, ¿tiene errores? Seguramente. ¿Puede haber abuso de alguien? Sí. Cuidado que algún empleado te pueda hasta decir, oye, dame aquí algo, y yo te apuro a que... A lo mejor hasta eso, pues. No, vos que sos beisbolista. No es necesario cambio de manager en ese equipo. En el equipo de aduana. Mira, pero es que en el béisbol siempre hay dos tipos, los que están jugando y los que están viendo. Todos los que están viendo, cada vez que pierde el poder me piden cambiar al manager. Y cuando gana me dicen que está pijudo. Pero ellos opinan, no pueden decidir. Yo estoy claro. Decidimos los directivos. Correcto. En este caso igual. Pues... aduana es una instancia autónoma según la ley
desde hace muchos años que depende de la presidencia, entonces yo podría opinar, pero es en otro lado donde se decide quién es el manager. hablando de eso, y hay otros temas, ojalá que nos dé tiempo, vamos a pedir más tiempo. Uno de los temas controversiales que hay ahorita es la supuesta construcción del Gran Canal en Nicaragua. Yo veo que en el presupuesto que ustedes presentaron no llevan incluida ninguna proyección que tome en cuenta los beneficios que supuestamente traería para Nicaragua la construcción del Gran Canal. El presidente Ortega hace unos días en la conferencia de los partidos políticos hablaba que el canal iba a hacer que Nicaragua creciera 8%, por lo menos 8%. No, es lo que digo, que Nicaragua necesita, y eso es tal vez lo único que coincidimos con muchos críticos económicos, nosotros necesitamos crecer por lo menos el 8% para salir de la pobreza en una generación. El secretario técnico, creo yo que es el cargo oficial, el señor Poloqui, llegó al COSEP e hizo una presentación de hablar de 10, 11, 12% a partir del año que viene, y 2016 y 2012. Sí. Vos diste unas declaraciones hace poco, que no sé si serán ciertas o no, porque las leí, no te vi, pero vos me vas a aclarar ya, estoy claro, de que vos decías que ustedes en el gabinete económico no saben nada. Sí, no nos ha llegado nada del canal. Entonces, ¿cómo puede el presidente Ortega y el gobierno tomar déjame terminarte la pregunta, una decisión de tal magnitud sin contar con el asesoramiento, los puntos de vista del gabinete económico, de su principal asesor económico, que sos vos de él, para decir, hombre, en la balanza entre los pros y los contras, ¿nos beneficia o no nos beneficia? No, es que, mira, ubiquémonos en dos cosas. Uno, hacer un canal nos beneficia a todos. De eso no cabe la menor duda. Se va a generar empleo, se va a generar una dinámica económica en el país, ¿ve?, de atracción de inversiones alrededor del funcionamiento del canal, etcétera. Es como dice Carlos Pela, lo mejor que nos puede suceder es que se haga el canal. Yo creo que aquí el que cuestiona que un canal nos va a beneficiar, pues, o está obcecado en su política de oposición, pues, o tiene debilidad mental para decir que un canal no nos va a beneficiar. Máxime viendo Panamá cómo se ha beneficiado del canal. No puedo ver, okay. Eso es lo que ha dicho el presidente, lo decimos todos. ¿Ve? Que efectivamente si hacer un canal va a generar una cantidad de empleo, va a hacer dinamizar la economía. ¿Vos crees que se puso a hacer una planta nueva de 60 millones de dólares gratis? Y que está pensando hacerse otras más aquí? No, todo el mundo está pensando, si viene el canal, voy a vender más cemento, voy a vender esto, voy a vender lo otro, que va a crecer la economía. Entonces, ¿por qué no está aquí? ¿Por qué digo yo? Y es cierto que no nos ha llegado. Porque bueno, esa es la idea global, macroeconómica. Incluso se habla de 50 mil millones de dólares. Pues, mientras yo no me pasen, aquí está el estudio económico del canal que lo están haciendo, pues yo no lo meto aquí, yo no meto un peso aquí. Yo no le digo a Daniel, mira, vamos a meter tanto porque en el 2015 dice, no, Tumarín, hemos pasado 6 años. Esa es otra pregunta que te me adelantaste. No, sí hemos pasado 6 años y en los primeros años poníamos tanta plata de la inversión de Tumarín. Digo, puta, al final de año a sacarla. Entonces le digo, mira, aquí tampoco viene un peso de Tumarín. El que se quema con leche te la acabas de soplar. Aquí no viene ni un peso de Tumarín. Sí, esa es otra pregunta que no viene. ¿Por qué? Bueno, ya nos pusimos de acuerdo. Dijeron que iban a arrancar en diciembre. Ahora se oyen voces que en febrero. El embajador de Brasil, porque lo encontré en la recepción española, me dice, comandante, no haga caso, que se va a ir diciendo, ese canal arranca en diciembre, aunque yo tenga que ir con una pala. De Tumarín arranca, aunque yo tenga que ir en una pala y tenga que ir a echar preso, pues un poco bromeando, pero arrancamos en diciembre. Ojalá, embajador, le digo. Pero nosotros hemos sido precavidos. Ahora, arranca Tumarín, ahí se va a generar empleo, se va a generar una dinámica económica, seguramente vamos a recaudar más,
pero para eso tenemos la posibilidad de reformar el presupuesto. Pero no lo ves como falta de seriedad. Cuando vos sos, hay que ser muy serio. cuando vos y tu equipo son los que le presentan la propuesta al presidente Ortega sobre las estrategias económicas a seguir, sobre las políticas económicas a seguir. Ahí tenemos el programa económico financiero hasta el 2018 y no lleva ni un peso del canal, ni un peso de Tomarín. Por eso, entonces, o es un show o no te están tomando en cuenta, porque cuando vos ves que esta empresa se reúne con el COSEP la semana pasada, sí, y le pide una sesión especial y se reúne y dice esta empresa y le dice que van a tener una necesidad de 50.000 toneladas de frijol, de arroz, de vegetales, de X cosas. Lo lógico es que no se vengan a reunir con ustedes, que son los que dirigen las políticas económicas, para decirle, mira, las necesidades van a ser esto. Ustedes como gobierno traten de enfocar su estrategia para que haya más producción de esto y esto. Yo creo creo que lo que ellos andan haciendo es sondeos y análisis para hacer su propuesta. Porque si a mí me viene a decir un chino que necesita darle comer a 50.000 trabajadores y que quiere que le asegure 70 toneladas diarias de alimentos, le voy a preguntar yo inmediatamente, a ver, dígame usted, ¿en cuánto tiempo van a entrar los 50.000 chinos o los 50.000 trabajadores nuevos? Pues, porque si me dice, bueno, los 50.000, 30.000 son nicas, eso ya están comiendo. Ya están comiendo, amigo. Es que voy a traer 50.000 chinos. Usted no va a traer 50.000 chinos, amigo. Usted tiene un compromiso de que vamos a priorizar mano de obra de Nicaragua y mano de obra de Centroamérica. Ahora, hay gente que usted efectivamente tiene que traer porque son técnicos especializados. Aquí nadie sabe hacer una esclusa, aquí nadie sabe... Pero la ley no dice eso, que tiene que ser... Y aquí mismo lo dijo César Zamora en este programa... Está en la Constitución de la República. Pero aquí mismo dijo César Zamora en este programa que los chinos donde han invertido han llevado su propia mano de obra. No, pero pues, cuando les han permitido, yo te puedo decir, los chinos son los que están haciendo el proyecto de la refinería a través de Venezuela. Y cuando vinieron aquí... hicieron su planteamiento, le iban a traer 2.000 chinos. ¿Y 2.000 chinos para qué? A ver, explíquenos, ¿qué traen esos chinos que no tienen los nicaragüenses? Se redujo a 200. Ok. Porque depende de cómo te comportes vos. Entonces, si a mí el chino me dice, espérate, aquí están comiendo, pero aún, vamos a suponer, pues, hipotéticamente, de 50.000 tiene que traer 10.000 que son obreros arrechos especializados en tal cosa. Ok, ¿en cuánto tiempo me lo va a traer? Para decirle yo, tengo que producir 62 toneladas ya. ¿Usted va a traerlos en qué? ¿Los va a bajar en un halo de luz? Si se da ese escenario, tiene que pasar por tu mano. Por supuesto, es que cuando ya esté el plan, tiene que ir al gabinete económico. Porque yo tengo que calcular lo siguiente, mira, ya definieron, vamos a necesitar tal área de tierra, porque ahí va a pasar el canal, tantas manzanas, ven, y el precio que vamos a pagar aquí es de $5 la vara, allá de $2, allá de 20, etcétera, porque primero no es cierto que la tierra va a valer igual en todos lados, no hay que crearles impresión a la gente, ven. Porque no vale la tierra en todos lados igual ahorita tampoco. Sí. Entonces ya tengo el estudio. Hombre, pues yo tengo que calcular, van a comprar 300.000 manzanas o 1.000.000 de manzanas a tal precio. Aquí van a entrar tal cantidad de plata. ¿Qué impacto puede tener esto en economía? En muchas cosas, sí. Positivas y negativas. Exactamente. ¿Verdad? Esta gente con esos reales va a comenzar, dinamiza la economía. Pero también puede crear inflación. Porque lo ideal es que ese tipo agarre ese dinero, se vaya y compre otra tierra, y comience a producir en otra tierra. Pero
no siempre pasa. Una parte va y se comienza a comprar su televisor, tiene derecho a tener un buen plasma de 35 pulgadas, y se compra un carrito, y se compró, y entonces todo Le va a eso, subir el valor a la todo tierra eso también. te va generando inflación. Sí. Entonces, nosotros tenemos que calcular aquí, que cuando me diga, esto es lo que voy a indemnizar. Ahora, voy a tener tantos trabajadores, ¿ok? Y necesito construir tantas viviendas en tales plazos. Entonces yo me tengo que reunir con la Cámara de Construcción, me tengo que reunir con la industria, bueno, están todos en la Cámara de Construcción, hombre, ¿qué capacidad tenemos de materiales para producir eso, de esa capacidad de producción, de esa demanda? Y lo tengo que calcular aquí. Aquí hay funcionarios que siguen anunciando que el canal comienza en diciembre a construirse. Es que esos son de la comisión del canal, yo no soy de la comisión. No, yo estoy claro. Yo soy del Por eso te hago gabinete la económico. pregunta. Entonces, Y creer que se va a comenzar en diciembre, cuando ni siquiera han pasado esa etapa con... al gabinete económico todavía no nos han llegado los estudios para decirle al presidente estos son los impactos. 5 minutos más, luego Ajá. con 5 minutos más. Vos ves todas las encuestas, para lo que valgan las encuestas, y te dicen que el principal problema de los nicaragüenses es el alto costo de la vida, la carestía de la vida. ¿Qué política va a implementar el gobierno? ¿O ha sugerido vos al presidente Ortega que se implemente para tratar de reducir esa tendencia de incremento al costo de la vida que va? La mayoría de los nicaragüenses te dicen, porque platicar, olvídate de la política, brother, ya no me da para pagar las cosas, ya no me da para comer, ya no me da para esto, ya no me da para el otro. ¿Qué estrategia, si es que puede, el gobierno hacer para contrarrestar eso? Nuestra estrategia que le hemos planteado al presidente y se la planteamos también al sector empresarial, es tenemos que producir más. ¿Ven? Porque, hombre, los beneficios sociales, que me alejaste del presupuesto, pero ya se ha dicho bastante, ¿verdad?, que siempre mantenemos aumentos en educación, en salud, en salario, en gastos sociales, etcétera. Todos estos beneficios van teniendo una repercusión en la economía, ¿ven? Porque en la medida en que la gente tiene mayor capacidad adquisitiva, poquito pues, 5% más, 9% más, demanda más, ¿ven? Y entonces los precios suben más. Vos sabés la ley de la oferta y la demanda. ¿Ven? Entonces, y eso, por un lado, beneficia al comerciante, pero también beneficia al productor. Aquel dice, hombre, ¿y yo por qué voy a seguir vendiéndome el frijol a 10 pesos? ¿Ven? Si ahora ahí todo el mundo me está queriendo comprar frijol, ahora lo vendo a 15. Sí, Magín le dijo que aquí olvidémonos de frijoles, que aquí el veno debe pasar de 18 ¿Me pesos. entendés? Así es. Entonces va creciendo porque el productor dice, ya hombre, si siempre he tenido que vender esto de muerto de hambre. Pero ahora que la gente quiere comprarlo, hasta chistes hay que te ha vuelto un purgué, estás comiendo frijoles todos los días. ¿Me entendés? Entonces, joder, ahora le sube el precio y salga un poco mejor. Los ganaderos piden mejor precio por su leche. ¿Ven? Y entonces todo eso va a tener, ¿cómo lo resolvés? Más producción, crecimiento económico, con más empleo y más salario. Pero la tendencia aquí es, Ajá. según lo que digo, por ejemplo, lo que dijo Funide, ahorita hay una desaceleración de la economía nacional, hay un estancamiento de la inversión extranjera y nacional, e inclusive hay una disminución, dice, se ha reducido. Porque te fueron dos empresas, dijo Funide. No, ese es el software. habló de Ese es el software que le dice pero a todo. Entonces, desde el punto de vista de ustedes, Ajá. hay una desaceleración de la economía nacional, hay un congelamiento Sí. de las inversiones nacionales y extranjeras en este país. Mira, primero nosotros anunciamos la desaceleración, porque nosotros estimábamos crecer entre el 4,5 y el 5, y ahora estamos hablando de crecer entre el 4 y el 4,5. Eso significa que pensábamos acelerar hasta 5 y ahora pensamos acelerar hasta 4,5. Eso se llama desaceleración. ¿Cuáles son los factores? Ya dijimos, las crisis internacionales, la volatilidad de los precios internacionales, el impacto del terremoto, el impacto de la sequía. Ahora están diciendo que el niño va a golpear duro en noviembre y diciembre. Pues tenemos que estar atentos al impacto de esas cosas. Entonces, sí, ha habido una desaceleración. Eso significa crecer menos que lo que esperaba. Pero sigue creciendo. Pero seguimos creciendo y además seguimos creciendo más que cualquier país de Centroamérica. Y crecemos más que Estados Unidos, que tanto le gusta a Chamorro, y crecemos más que la Unión Europea, que tanto le gusta a Juan Sebastián y al Funide, en términos relativos. Primero. Segundo, hombre,
Congelamiento de la inversión. Hombre, yo no ningún congelamiento de la inversión. La inversión mantiene su ritmo de crecimiento. ¿Ve? Lo que pasa es que hay un fenómeno aquí con la inversión, que el FUNIDE, tal vez por el software del pero que tienen en la computadora, no quiere ver, yo se lo he explicado. Ellos seguían por las cifras del Banco Central, y tienen que hacerlo, pero nosotros sabemos más que las cifras del Banco Central. ¿Por qué? Hombre, porque incluso aquí hay empresarios, por ejemplo en el sector agropecuario, que tienen proyectos importantísimos, agroindustriales, y cuando nos lo presentan, y le decimos, magnífico, una gran cosa, hagamos una, para que vean la confianza. No me lo anuncio ahorita. No, mire que ando comprando la tierra. Sí. Ve, y dicen que viene ahí me suben y se me vuelve una barbaridad. No, dejémoslo. Bueno, pues no. Pues no, entonces, en el banco. Entonces hay versiones en gaveta que no se anuncian. Sí, que no se anuncian hasta que ya están hechas, hasta que ya están lanzadas, ¿me entendés? Entonces, Entonces, aquí hay dos tipos de empresarios. Aquí hay uno, pues que nos alegra, porque es otro tipo de mercado, como acaba de salir Covirsa, mis amigos los cutuces, anunciando que van con un centro comercial allá en la carretera norte, y 3 torres más, y magnífico. Pero yo te puedo decir que conozco inversionistas extranjeros, salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses, que tienen proyectos similares y no dicen una palabra. Para el que no está viendo, que dice y se queja del alto costo de la vida, entonces a corto plazo no ves nada que lo vaya a impactar. Y entonces, y ahora te pregunto, como un político hábil que sos. Yo confío que el COSEP estimule a la gente a producir más. Nosotros aquí, yo te estoy hablando de la inversión en caminos, ¿ve? Y la inversión en energía que estamos haciendo, que va a ir poquito a poco sintiéndose, hombre, y eso implica que el productor va a tener posibilidades de sacar su producto. Porque aquí lo que pasa con el productor de leche que está allá en el culo del mundo, perdóname la palabra, pero es un término muy popular, ¿ve? Te dice que no puede sacar la producción. No puede sacar la leche hasta que llegue un camión, que llega ahí y dice que como el camión se me viene desbaratando, te pago la leche a tal precio. Ahora el camino está bien, ¿ve? Lleva bastante plata al MTI. Un tipo con una camioneta a comprarle el frijol adentro porque el campesino se pone en el camino. Este presupuesto lleva más plata al MTI para eso. Claro, llevamos para que construya más caminos, más carreteras pavimentadas, para que construya el FOMAP, mantenga más kilómetros correctos. Vamos a atender 3.005 kilómetros de mantenimiento de red vial. ¿Ven? Eso es FOMAP. Con el FOMAP. ¿Ven? Vamos que ahí es de los que tiene principales retos, el MTI, ¿ven? Porque el MTI tiene aquí una cantidad de proyectos que atender. Yo venía a hablarte de presupuesto, pero vos te quisiste meter por toda la política económica. Dejamos para otro día el presupuesto cuando lo puedas analizar también y te pueda preguntar. Entonces, de todas maneras, Martínez tiene muy buena referencia. ¿Quién? El ministro Martínez tiene una opinión pública bastante favorable alrededor de él. Es que yo creo que ha hecho un buen trabajo en cumplimiento a la política económica que se ha trazado, ¿ve? Y eso va a impactar. Es lo que te quiero decir, es que eso impacta en los precios. Ahora, vos hiciste una crítica. Bueno, efectivamente es cierto, Navas tiene que mejorar su trabajo, sus redes de distribución. Aquí falló con el frijol. ¿Ve? No, es que no tenía frijol suficiente para impactar en el precio, entonces se destinó a los sectores más vulnerables. Aquí hay gente que compra el frijol a 16 pesos por Inabá. Vos sabés que Procompetencia hizo un estudio preocupado hasta donde los palíes estaban impactando en la pulpería. Sí. Y llegó a la conclusión de que no había ningún impacto negativo. Al contrario, en algunos lugares de la pulpería estaban alegres los palíes porque ahí se abastecían.
y que dijeron que quien sí los afectaba era Navas, porque cuando Navas ponía productos a precios más bajos en los barrios, entonces ahí sí los jodí un poco. Pero bueno, yo creo que sí nosotros tenemos que mejorar en Navas para captar como mecanismo de equilibrio de precios, tener razón, tenemos que buscar cómo producir más, tenemos que buscar más consenso con el sector empresarial, y yo creo que la ciudadanía también tiene que tener más información, digamos, de las ofertas. Yo veo aquí unos medios que sacan diario precios de los mercados, pero lo que resaltan es: está más cara la cebolla y el tomate y el rábano en el Güembe. Lo que varió para arriba. Sí, pero no dicen, hombre, está por decir algo, en el oriental siguen a ese precio, o bajó el tomate, la cebolla, ¿me entendés? Porque es mentira que la cebolla vale igual en todos los mercados y en todos los supermercados. Tocaste una palabra. Necesitamos más divulgación al consumidor. Cuando vos hablas de información, una de las cosas que se le critica al gobierno es el secretismo. Vos mencionaste ahorita Tumarín, uno de los temas que tocaste fue Tumarín. Cuando de las tantas veces que se cortó el proyecto, vos decías es que Tumarín estaba pidiendo una exigencia, quería que se le diera tal cosa, quería que se le pagara la energía, aun cuando no estuviera produciendo, etcétera, etcétera. Los términos de Tumarín y el precio que se le va a pagar el megavatio, el kilovatio, no sé cuál es el término, nadie lo sabe. Aquí tuvo César Zamora diciendo solo lo que dijo el embajador. Jaime, ahí están en la ley, ya si ya la ley se envió, porque hubo que hacer una reforma a la ley. Y ahí está escrito. Sí, lo que se hizo fue ampliarles el plazo, ¿sí? Para decirles, bueno, ustedes van a se les amplía el plazo de la concesión dentro de un margen de que si ustedes recuperan la inversión antes, pues antes entregan el proyecto, porque acuérdate que este proyecto va a quedar en manos del gobierno, sí, del que esté en el gobierno. Entonces ahí está la ley, sí, el precio. Ahí viene esa cosa. No, el precio no. Ahí es el producto. Pero es que el precio, según la ley, lo discuten con una comisión donde está la Asamblea, el INE, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Hacienda. ¿Ve? Una vez que se reforme la ley, ellos discuten el precio. Pero ahí. todas las generadoras ahora firman un contrato garantizando X producción y X precio. Exactamente. Entonces con el distribuidor. Ajá. ¿Ve? Que también este es un problema. Imagínate que estos van a entregar si se cumplen los estimados, 1084 gigawatts de energía. ¿Ven? Entonces, dicen, ok, me tiene que pagar a mí la distribuidora. ¿Ven? Según la ley, que la tenemos que ajustar, me tiene que dar una garantía de 2 meses. De norte y sur, para dar una garantía de 2 meses de esa entrega de energía, hombre, tiene que ir a enjaranarse, quién sabe dónde. Vale, esa garantía vale 10 veces lo que vale de norte y sur. Y lo que ahí va a decir de norte y sur, bueno, yo puedo poner de garantía en mis postes de luz, vía alambre, ¿quién se lo agarra de garantía? Sí. Entonces son complejidades que uno tiene que estar resolviendo. Eso no es secretismo, hombre. El problema es que aquí hay gente que cree que todas las cosas hay que estarlas haciendo en público. ¿Ves? Ese es mal periodismo porque no saben investigar, y malos políticos porque no hayan que criticar. Jaime, a mí me estuvieron... No, pero este es un empresario del sector energético. Voy a terminar con lo del BOE. Ajá. ¿Ven? Ahí me estuvieron criticando a mí, el BOE no sirve para nada, no trae jugadores, no se prepara, ya todos están listos, qué secretismo el que tiene el BOE. Sí, el BOE fue el único que tuvo que estar hasta la final en el Pomares para ganar un campeonato. El BOE estuvo en la juvenil hasta que llegó a la final, pero además el BOE fue el único que aprovechó todos los acuerdos internacionales del béisbol y tuvo paciencia para esperar que la Dominicana hiciera su selección y me diera jugadores, para aprovechar que por primera vez la Major League del Béisbol nos autorizara jugadores extranjeros aquí. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Eso es lo que está haciendo el gobierno? Yo lo estaba diciendo, es que yo ando buscando secretismo. No, responsabilidad. Y cuando voy a tener la noticia, la vas a conocer.
Pero me sacaste eso cuando hablábamos precios del mercado. No hay manera que Rosario, que es muy trabajadora, sepa cuánto va a valer la cebolla en todos los mercados mañana. No, esto es claro. Pero bueno, entonces... No, pero que me la está volteando, me la está tirando. Una última pregunta sobre porque yo he sido uno y asumo mi responsabilidad. ¿Cuánto es, digo yo, que debería haber, cuánto es la deuda que hay, que tenemos los usuarios con Albacaruna o Alba... Por la tarifa. Por la tarifa. ¿Por qué? Para saber cuánto es la deuda, mira, cuánto se ha pagado, cuánto tenemos que esperar para poder recibir beneficios. Yo he dicho nadie informa. Ya este año, como no, ya se informó que este año ya se le dieron el primer pago de los primeros 5 millones. Porque la deuda la tiene el INE. Eso es lo único que se le ha abonado, 5 millones. 5 millones. Con todo el tiempo que ha transcurrido con los precios más baratos. Así es. Uy, chica, todavía vamos a pasar 20 años pagando. No, porque tome en cuenta que lo que ha venido es un proceso bastante pequeño de crecimiento de la generación de energía limpia, ¿ve? Que además es temporal. Los ingenios producen durante 4 a 6 meses energía, sí, que es energía limpia y barata, pero producen durante un tiempo. ¿Ve? Las hidroeléctricas, los papalotes, eólicos. Las eólicas tienen un problema, te lo explicaba ayer, te lo explicaba Juan Sebastián. Hombre, te producen unas horas al día y de repente, pum, el viento paró y se caen y tenés que meter el petróleo. Claro, todo eso va ayudando a bajar. Cuando se habla de que hemos llegado a un 52% de energía limpia, estamos hablando de un promedio. Es más, en algunos meses llegamos a 70 y 80 de energía limpia a fines de año. Tenemos viento, tenemos los ingenios, pero después no cae la yuca y todo eso se cae y entonces comienza a ir por el petróleo. Comentarios finales. Bueno, yo le diría al pueblo nicaragüense que no se ha equivocado en su juicio que reflejan las encuestas. Daniel está haciendo un trabajo muy responsable, todo lo que trabajamos con él tratamos de ser muy responsables, no crear ilusiones. Perdóname que te interrumpa en eso, perdóname que te interrumpa en tu comentario. Y que a la vez la gente nos diga, hombre, Daniel va bien y todo, pero la comida está muy cara, y la luz está muy cara, porque eso nos martilla que tenemos que trabajar en respuesta. Perdóname que te interrumpa para que después continúe tu comentario final. Mencionaste la encuesta. La última encuesta de Cicalo, que le da porcentaje alto al presidente Ortega, dice que el 37% de los nicaragüenses siente que está peor este año que el año pasado. 36% siente que está igual que el año pasado. 24% creen que están igual que el año pasado. 36% cree que el año que viene van a estar peor que este año. El 32% creen que van a estar igual que este año y un 22% que van a estar mejor que este año. Está hablando que casi el 70% de la población piensa que está igual o peor que el año pasado y que va a estar igual o peor el año que viene que este año. ¿No les preocupa eso a ustedes? Por supuesto que sí, por eso te digo que me alegra que nos digan que están preocupados por el alza en el costo de la vida, el alza de la energía, porque eso nos martilla más en nuestro trabajo de que tenemos que buscarle respuesta. No me extraña que la gente este año sienta que no está mejor que el año pasado, o que está igual que el año pasado, no me extraña, por todos los factores que te vuelvo a repetir. Hemos tenido temblores, tenemos el Niño, tenemos la sequía, se cayeron los precios, etcétera, etcétera. No me extraña. Lo que sí me acicatea, y con eso quiero cerrar, es que la gente piense que el próximo año va a estar igual o peor. Entonces yo voy a trabajar con el equipo económico, todo el gabinete, todo el gobierno, Daniel, todos vamos a estar buscando cómo esa preocupación de la gente se la disipamos con hechos, se la disipamos con logros, ¿ve? Y se la disipamos de manera realista. Aquí en este presupuesto les estamos diciendo que vamos a mejorar muchas cosas. Ahora, si arranca Tumarín, voy a comenzar con el presupuesto. Si los vaticinios del petróleo es que va a valer menos que lo que calculamos, entonces todavía las buenas cosas que hay aquí van a mejorar. Si arranca Tumarín, que no viene aquí, entonces las buenas cosas van a mejorar.
Si arranca el canal que no viene aquí, las buenas cosas van a mejorar. Y entonces, la percepción que ahorita pueda tener la gente y que nos preocupa, pues la cambiaremos con eso que haga el gobierno. Te podría decir, yo le agregaría, y si se saca la lotería, va a estar mejor, va a estar mejor también. Le agradecemos al comandante Bayardo Arce, asesor económico del presidente Ortega, le agradecemos a Miguel Mora y al Canal 100 que nos haya permitido pasarnos 20 y pico minutos más. 20 y pico minutos, yo tengo que ir a trabajar. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa donde estaremos platicando con Eduardo Montealegre, exministro de Finanzas y presidente del Partido Liberal Independiente. Vamos, secretario de la presidencia, el doctor Arnoldo Alemán. Y secretario también de la presidencia. Vamos a oír lo que dice la oposición de tu presentación el día de hoy. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación.